Hola a todos, bienvenidos un día más a Origen de Raíz Natural. Este es el último vídeo del año 2018, espero que os guste. Bueno, he estado recopilando información y quería enseñaros un poquito de lo que es la arcilla blanca, lo que también se puede llamar kaolin, ¿vale? Bueno, en este caso yo normalmente compro la arcilla en una tienda online, que ya os hablaré en otro vídeo un poquito más adelante de ella. Y la que compro es esta, ¿vale? Esta tienda es una tienda que es sobre todo de cosmética natural, se llama Cremas Caseras, ya os pondré por aquí el enlace, ¿vale? Para que podáis acceder y ver todos los productos que tienen. Y en este caso, bueno, yo siempre he utilizado la arcilla de esta casa, la verdad que estoy súper contenta con ella, es una arcilla muy fina, de muy buena calidad, y para lo que es elaboraciones cosméticas, de verdad que es increíble cómo funciona. Luego también tengo, que esto me lo regaló una amiga, de otro proveedor, tengo este, que es enorme, es un kilo de arcilla, igual es kaolin, y bueno, ese paquete todavía no lo he abierto, porque además caduca un poquito más tarde que la otra, entonces bueno, primero utilizo esta que ya la tengo abierta. Deciros que estas dos son para uso cosmético, no para uso interno, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ahora os voy a hablar un poquito de lo que es la arcilla en sí, propiedades, modos de aplicarlo, aunque es un mundo, todo lo que engloba la geoterapia, pero bueno, un poquito de base lo que es la arcilla blanca, que para mí creo que es la más completa de todas, aunque cada una tiene sus propiedades y depende de lo que queramos, pues así hay que utilizar una u otra, pero la blanca considero que es la más completa. Entonces, bueno, empezamos hablando un poquito de lo que es la arcilla. La arcilla no es más que roca sedimentaria descompuesta y que contiene muchísimos minerales. En concreto, esta arcilla blanca, kaolin, que ahora os enseñaré, que tengo aquí un poquito para que la veáis ya fuera de la bolsa. En concreto, esta arcilla blanca, el kaolin, tiene muchísimo contenido en silicio y en aluminio. Depende, por supuesto, como os he dicho hace un momentito, de la aplicación y lo que queramos conseguir, pues así nos vendrá bien esta, nos vendrá bien otra. Esta arcilla se supone que fue descubierta, o el primer momento en el que fue excavada, fue en China, en la colina de Kaolin, con K en este caso. Nosotros aquí la conocemos con C, pero bueno, el nombre se supone que proviene de ahí, del primer sitio donde fue conseguida. En principio la arcilla blanca es la más pura y bueno, luego ya las otras arcillas pues depende del contenido que tengan en unos minerales o en otros, así va variando el color. Tenemos los principales son la blanca, en este caso que es blanca kaolin, la verde, la roja y la negra. Hay muchísimas más, pero estas son las principales y las que más se suelen utilizar, sobre todo en cosmética, pero bueno, tiene muchas otras aplicaciones que de verdad, si buscáis información, es increíble, un producto tan barato, tan simple y tan sencillo, tanto de conseguir como luego de preparar y de utilizar. Es increíble los resultados que puede dar en muchos aspectos. Por otro lado, deciros que las aplicaciones que pueden tener varían un poquito en función de si lo usamos de manera tópica u oral. En este caso, la arcilla blanca, la que yo tengo, es solo de aplicación, es para aplicaciones cosméticas. Si buscáis una arcilla, en este caso, siempre hablando de la kaolin, de la blanca, ¿de acuerdo? Si buscáis una arcilla que queráis usar de modo oral, tiene que venir especificado. Por favor, no compréis nada que no venga especificado que es para uso oral, ¿de acuerdo? Aunque sean, lo que siempre os digo, aunque sean productos naturales, no se debe comprar nada que no esté indicado para uso oral. Si no estáis seguros de lo que vais a comprar, por favor, acudir a un profesional, acudir a un herbolario y por favor que os asesoren bien, que os aconsejen y comprar un producto de buena calidad. La arcilla, una de las propiedades que tiene es que nunca debe de tocar. En este caso, yo los envases que tengo, como habéis visto, son de plástico. Yo no soy muy partidaria de esto porque se supone que la arcilla no debe de estar en contacto con materiales que no sean naturales. Es decir, siempre, como yo tengo aquí, veis, yo tengo aquí un poquito de arcilla blanca para que la veáis, la he sacado aquí. Siempre debe tener, como veis, contacto con materiales naturales como la loza, el barro, cerámica, cristal o bien madera. Nada de plástico, nada de metal,
porque la arcilla pierde sus propiedades. Entonces, por favor, eso tener mucho cuidado a la hora de prepararlo. Es muy sencillo, siempre cuenco de cristal o de cerámica y cucharita de madera, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, eso tenéis que tenerlo muy en cuenta. El modo de extracción, bueno, pues hay dos métodos, que es el tradicional y bueno, el que hay ahora, que es pues mucho más industrial. Entonces, básicamente, los pasos, os lo digo muy rápidamente, sería lo que es la excavación y la extracción de esa arcilla en el yacimiento o en la mina. Se lleva al centro donde se va a procesar. Cuando se extrae son unas rocas, unos trozos pues grandes, por supuesto. Eso se pasa por una máquina, por unos procesos que lo que hace es pues hacer esos trocitos, esas rocas más pequeñitos, y posteriormente, bien por un método natural de secado al sol o bien por un método de secado en hornos, el método industrial, se seca, bien porque aunque la arcilla parece que esté seca, pero no tiene su humedad. Entonces, por un proceso o por el otro, secado al sol o bien en hornos, se seca y posteriormente se separan los componentes, porque la arcilla no está sola compuesta de arcilla como tal, está mezclada pues, bueno, con arena, con tierra y pues, con otros elementos que hay en la naturaleza, ¿de acuerdo? Entonces, depende del método tradicional o bien industrial, se separa lo que es la arcilla del resto de elementos con los que pueda estar mezclada. Cuanto mejor sea esa separación, más pura va a ser la arcilla, por supuesto. También a la hora de extraer la arcilla de la tierra, cuanto más profundo se excave, más pura va a ser esa arcilla. Ese sería un poquito el método de extracción así resumido, ¿de acuerdo? Pero bueno, podéis buscar información por ahí que bueno, es interesante saber. Respecto a las propiedades, deciros que esta arcilla tiene muchísimas, tanto cosméticas para la aplicación del pelo. Yo en el pelo no la he utilizado nunca, pero estoy buscando información para utilizarla, a ver qué resultados me da. Pero para aplicaciones cosméticas, ya os digo, se puede utilizar en el pelo, en la cara, por supuesto, las famosas mascarillas que conocemos de hace un montón de años, de mascarillas de arcilla, para el cuerpo, para utilizar como producto, como uno de los ingredientes de cualquiera de nuestras elaboraciones. Yo, en este caso, la arcilla la he utilizado en 2 productos. Para hacer pasta de dientes siempre la hago con arcilla blanca. Ahora os daré la recetita, de verdad, porque es una pasada cómo funciona. Y también para hacer una leche limpiadora, como uno de los ingredientes también para hacer una leche limpiadora. Funciona muy bien, en la piel deja una textura muy suave, pero bueno, igualmente podéis buscar información que de verdad para eliminar las manchas, para atenuarlas, es calmante, antiinflamatoria, antibacteriana, detoxificante. En este aspecto de desintoxicar la piel, es una pasada, porque tiene dos aspectos, 2 variantes. Tiene poder absorbente y adsorbente, que no es lo mismo. Os pongo por aquí una y por aquí otra, ¿vale? Y también os pongo aquí una foto que es muy descriptiva de lo que es absorber y lo que es adsorber. Absorber es cuando hay 2 elementos que se mezclan entre sí. Un elemento absorbe al otro y se mezclan entre sí, ¿de acuerdo? Siguen estando los 2 elementos, pero están mezclados entre sí, formando uno solo. Cuando hablamos de adsorber, hablamos de un elemento absorbente y uno absorbido, pero no se mezclan entre sí. El absorbente absorbe ese otro elemento, pero no se llegan a mezclar, lo deja en su superficie. Digamos que absorber sería como hacer una mayonesa, ¿de acuerdo? Y adsorber sería como dejar el agua con el aceite. Más o menos sería algo así, pero bueno, aquí os he puesto un poco las 2 palabras para que lo veáis, y una imagen que de verdad que la encontré buscando un poquito de información por internet y es súper aclaratoria. Entonces, bueno, eso es lo que es las propiedades, de verdad que tiene muchísimas, podéis investigar por ahí, que es increíble lo que puede hacer un elemento tan sencillito. Las aplicaciones que podemos hacer a nivel tópico son muy variadas, depende de lo que busquemos. No me voy a extender en esto porque de verdad que es un mundo, y además creo que en este caso hay que consultar con un profesional. Pero bueno, que sepáis que se puede hacer mascarillas, como os he dicho, emplastos o cataplasmas para múltiples afecciones de la piel o del cuerpo en sí. De verdad que es increíble. Se pueden aplicar frías, calientes,
Eso sí, lo que es el tronco nunca frías, a no ser que sea algo muy muy puntual, ¿vale? Porque en lo que es los órganos principales no se debe de poner una cataplasma, un emplasto de arcilla frío, ¿de acuerdo? Sobre todo lo que es cubrir todo, no, pero bueno, eso siempre con profesionales, ¿de acuerdo? Podéis ver los distintos métodos que se puede aplicar directamente, o poner primero una gasa y después lo que es la arcilla, para luego poder retirarlo mucho más fácilmente, ¿de acuerdo? Porque si no es muy muy trabajoso. Y a la hora de retirarlo yo os aconsejaría una cosa, tanto para la mascarilla, que es mucho más fluida, por supuesto que los emplastos, la mascarilla tiene que ser pues muy muy fluida, porque la zona de la cara es una zona muy sensible, nunca hay que aplicarla lo que es en toda la zona del contorno de ojos, siempre el resto de la cara. Pero la cara tiene una piel pues un poquito más sensible que el resto del cuerpo, entonces no podemos aplicar una capa muy gruesa, solo tiene que estar además 10-15 minutos y retirar. En el cuerpo ya pueden hacer aplicaciones más largas, de pues 1 hora aproximadamente, o bueno, depende de lo que busquemos y del tratamiento, pues así será. Y el grosor de la capa y el espesor del preparado tiene que ser pues bastante más contundente, unos 2 centímetros aproximadamente, y luego pues envolver el cuerpo y demás. Pero a la hora de retirarlo, eso es lo que os estaba diciendo, no lo tiréis nunca por el inodoro, ¿vale? No lo tiréis por el inodoro porque se puede atascar. Entonces, quitarlo encima de un paño y luego lo tiráis a la basura, o ya os digo, si es una aplicación en el cuerpo, pues muy sencillo, poner primero la gasa y después cuando la retiréis esa gasa se tira, pero nunca por el inodoro porque de verdad se puede atascar y es un atasco muy difícil de quitar, ¿de acuerdo? Bueno, el uso y la preparación es muy sencillo, simplemente con agua, ¿de acuerdo? Y agua preferiblemente fría o templada, depende del preparado que vayamos a hacer, pero en principio siempre fría, ¿vale? La consistencia y las cantidades, pues depende de lo que busquemos, ¿vale? Pues un poquito más fluida o un poquito más espesa. Eso ya depende del preparado que busquemos, así hacemos pues una versión u otra. Como os decía, mezclar siempre con agua, diluir muy bien, y una vez que esté bien diluido y no queden grumos, hay que dejar reposar ese preparado pues unos 15 minutos aproximadamente. Si hay sol, genial, la sacamos al sol, y mucho mejor que ese reposo lo haga a la luz del sol, ¿de acuerdo? También tenéis la opción de añadir pues algún aceite esencial o algún aceite vegetal. Poquita cantidad, porque no es necesario, de verdad. La arcilla ya tiene muchísimas propiedades, muchísimas, y no es necesario que añadamos un montón de principios activos y de aceites esenciales, y con que le añadamos una o dos cosas más es suficiente. Por ejemplo, yo preparé una mascarilla ayer con arcilla verde, que os hablaré de ella en otro vídeo, y nada más que llevaba 4 gotitas de aceite rosa mosqueta y 2 gotitas de aceite esencial de sandón. O sea, muy sencillito, de verdad, no es necesario que nos volvamos locos, ¿vale? Entonces, bueno, eso es lo que es el preparado. Una vez que ha reposado, ya os digo, pues se aplica y bueno, si es en la cara, pues ya os digo 10-15 minutos, y en el cuerpo depende del tratamiento. Como veis, yo tengo aquí un poquito de arcilla y os voy a enseñar, en una de las recetas, os voy a enseñar cómo se debe de tomar por uso oral, por uso interno. Recordar, nada de comprar a lo loco y tomarnos cualquier cosa, ¿vale? En uso oral es muy sencillo y muy efectivo. Se usa en muchos sitios, lo que pasa que no es algo que esté muy extendido, pero de verdad que funciona muy bien. Yo os voy a enseñar cómo se hace este preparado, ¿de acuerdo? Mira, es muy sencillo, cogemos aquí ya pasamos a la fase de las recetas, ¿de acuerdo? Porque ya os he contado un poquito, pues eso, lo que es la arcilla, sus propiedades, cómo la podemos usar, cómo prepararla, y ahora ya os doy, 3-4 recetitas rápidas, ¿de acuerdo? Para que veáis. Esta primera es para uso oral. En este caso es para problemas intestinales, gente que tiene pues dermatitis, que sabéis que la dermatitis, la psoriasis, los eczemas siempre vienen por un tema intestinal, gente con problemas estomacales, bueno, todo lo que esté relacionado con el intestino, para purificar, detoxificar, todo eso va a venir muy bien. Entonces cogemos medio vasito de agua por la mañana y le echamos
lo voy a hacer aquí, ahora os lo enseño, y le echamos una cucharadita, esto es justo una cucharadita de estas, ¿vale? Lo voy a echar aquí todo, ¿vale? Lo echamos aquí, así. No hace falta que echemos nada más. Si queréis podemos añadir, pero eso no sería necesario. Pero bueno, sería a lo mejor para darle un poquito de sabor agradable. Mirad, una vez que lo tenemos así, mezclamos bien, que se disuelva bien la arcilla en el agua, ¿de acuerdo? Mezclamos bien y os va a quedar un líquido como este. Un líquido totalmente lechoso, ¿vale? Y diréis, esto no hay quien se lo beba. Pues efectivamente, esto no hay que bebérselo así, ¿de acuerdo? Una vez que esté bien mezclado, lo dejamos reposar tapado, ¿vale? Para que no le caiga nada ni polvo. Lo dejamos reposar tapado en la cocina todo el día. Una vez que haya reposado, por la noche deberemos, cuando lo cojamos, veremos que se ha decantado, lo que se llama decantar, que se quedará la arcilla en la parte de abajo del vaso y veréis que el agua que de arriba sigue estando lechosa, pero no tanto, ¿de acuerdo? Entonces el exceso de arcilla, digamos, se quedará en la parte de abajo y el agua con las propiedades y todavía con arcilla se quedará en la parte de arriba. Ese es el agua que debemos de tomar por la noche. Podemos añadirle, lo que os decía, pues una bolsita, por ejemplo, de manzanilla. La manzanilla ya sabéis que bueno, es calmante y demás, y bueno, si hay irritación de mucosas digestivas le va a ir genial, y además le va a aportar pues un saborcito un poquito agradable, porque esto al fin y al cabo no va a tener ningún sabor, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esto, ¿vale? Sería tomarlo por la noche. Habría que hacerlo todos los días durante 2-3 semanas, dejaríamos descansar una semana y volveríamos a reanudarlo. Una vez que se vaya recuperando ese equilibrio, ese bienestar en la mucosa intestinal, bueno, que vayáis notando que se va recuperando esa salud, se puede ir espaciando las tomas, ¿de acuerdo? Ya no haría falta tomarlo todos los días. Se podría tomar, bueno, pues quizá bueno, pues cada 2-3 días, o bueno, eso ya ir viéndolo, ¿de acuerdo? Bueno, eso es lo que sería el preparado para uso oral, pero recordad por favor que tiene que indicar siempre que es para uso oral. Luego tenemos otra aplicación que sería la mascarilla típica facial, ya os he dicho, es mezclar el agua con la arcilla, el agua fría. En este caso, con una cucharadita también para toda la cara, de verdad que es suficiente. Lo vais a echar en el cuenco o en el recipiente donde lo vais a preparar y os va a parecer poco. No lo es, de verdad, cunde mucho. Además, la aplicación, ya os digo, en la cara tiene que ser finita, ¿de acuerdo? Entonces, eso, mezclaríamos el agua con la arcilla, igual dejaríamos reposar esos 10-15 minutos, le podemos añadir un aceite vegetal, aceite esencial, aplicamos. Recordar no aplicar en la zona de los ojos, alrededor de los ojos. Y a los 10-15 minutos retiramos los restos que puedan quedar después de haber retirado, los quitamos, lavamos bien con agua y aplicamos pues o bien un hidrolato o bien pues la crema hidratante que tengáis habitualmente, ¿vale? Otro de las aplicaciones, aparte de esta y de la mascarilla, sería un desodorante. Súper simple, de verdad. Simplemente la arcilla blanca, o bien sola, aplicado como los polvos de talco, por ejemplo, o bien con 2-3 gotitas. Podéis preparar un botecito de arcilla blanca con unas gotitas de aceite esencial, pues de limón, por ejemplo, y aplicarlo, ya os digo, lo removéis, lo dejáis tapado y eso no se va a poner malo, no se va a enranciar, porque al final es la arcilla con el aceite esencial. Y os lo aplicáis como unos polvos de talco normales, ¿vale? Otra aplicación. Y la última, que es la pasta de dientes. Esta pasta de dientes funciona súper bien, es muy fácil de preparar, de verdad que lo podéis hacer todos en vuestra casa, con los ingredientes, aparte de la arcilla, con ingredientes que tenemos a mano, y si no, de verdad, en cualquier sitio se pueden adquirir. Y os voy a poner ahora a continuación la lista de ingredientes y os digo en 2 minutos cómo prepararlo, ¿de acuerdo? Aquí os paso los ingredientes. Bueno, ya tengo aquí mi chuletilla, ¿vale? Mi cuaderno de recetas, y os voy a decir los ingredientes porque no quería que se me olvidaran. Vamos a ver, serían 2 tazas de arcilla blanca de kaolín, 1/4 de taza de glicerina. Siempre cuando hablamos de taza hablamos de, vamos a ver, los recipientes estos de Pirex, que podéis encontrar en cualquier tienda de menaje, incluso en los chinos. Son unas jarras que son de aproximadamente medio litro, las hay más grandes, pero bueno, las más prácticas son las de medio litro. Y viene, por un lado, las medidas en medio litro, 1/4 de litro, etcétera.
Y por el otro lado viene en tazas. Esa medida de taza sería, ¿de acuerdo? Si no tenéis ese recipiente y no lo queréis comprar, pues utilizar pues el típico tazón de desayuno, que sería aproximadamente el tamaño de la taza que nos da ese recipiente, ¿de acuerdo? Pero esos recipientes son muy prácticos, se pueden utilizar al baño María, en el microondas, como queráis, son muy resistentes y de verdad que para este tipo de cosas está muy bien. Como os decía, 2 tazas de arcilla blanca de kaolín, 1/4 de taza de glicerina, 2/3 de taza con tisana o agua. Cuando hablamos de tisana, ya sabéis, es una infusión. Yo en este caso siempre suelo usar tisana en vez de solo agua. Normalmente la preparo con salvia, tomillo y bueno, si quiero incluir alguna otra, pues por ejemplo menta, o depende de lo que tenga, pero salvia y tomillo siempre lo incluyo, ¿de acuerdo? 1 cucharada de aceite vegetal de sésamo. Si no tenéis de sésamo, pues bueno, podéis utilizar de coco. Yo particularmente prefiero el de coco. Es verdad que es mucho más fácil de mezclar con el de sésamo, pero prefiero el de coco porque luego la mezcla queda mucho más consistente y no tiende a separarse. Con el aceite vegetal de sésamo, según van pasando los días, esa mezcla el preparado tiende a separarse y el aceite se va quedando aparte. Y hay que todos los días, cuando lo vamos a utilizar, mezclar. Entonces yo os aconsejo el aceite de coco porque ya sabéis que solidifica muy bien. Ya os lo dije en uno de los vídeos que os hablaba del aceite de coco. Solidifica muy bien a temperatura ambiente, si no hace mucho calor, y eso hace que la mezcla quede más compacta, ¿vale? Además el aceite de coco para los dientes es genial. Bueno, 1 cucharada hemos dicho, cucharada, no cucharadita, cucharada. 10 gotas de aceite esencial de menta, 10 gotas de aceite esencial de hierbabuena, 5 gotas de aceite esencial de salvia. Yo normalmente le suelo añadir propóleo, extracto de propóleo. Si no tenéis no pasa nada, ¿vale? Es algo opcional. Y 1 cucharadita o bien de bicarbonato o de carbonato cálcico. El carbonato cálcico yo lo compro en la misma tienda, en cremas caseras, ¿vale? Pongo por aquí de nuevo el link. En la misma tienda que compro la arcilla. El carbonato cálcico me gusta más porque ayuda a mantener el esmalte y el color blanco de los dientes, pero no tiene el poder abrasivo que tiene el bicarbonato. Entonces, existen las dos versiones, pero yo en el caso de que no tengáis carbonato cálcico, no le echaría bicarbonato, y si le echáis, que sea poquito. El bicarbonato también os va a ayudar a blanquear y demás, pero el poder abrasivo que tiene es mayor. Si os pasáis con la mezcla, pues puede ser un poquito contraproducente en lo que es el esmalte dental. Entonces, si le echáis, que sea muy poquita cantidad, 1 cucharadita o menos, y si no tenéis el carbonato cálcico, podéis obviarlo perfectamente, ¿vale? Entonces, bueno, habéis tomado nota de todos los ingredientes y de todas maneras os lo pongo todo aquí, ¿vale? Para que no se os olvide. Y nada más, primero mezclamos los ingredientes secos y posteriormente añadimos el aceite vegetal, coco de sésamo, la glicerina y la tisana a temperatura tibia o tirando a fría, ¿vale? Mezclamos muy bien, veréis cómo va quedando la consistencia bastante espesa. Y como último paso, añadir los aceites esenciales. Mezclar muy bien, envasar y ya tenéis vuestra pasta de dientes. Entonces, bueno, nada más. Este vídeo que os he regalado para el último día del año, espero que os haya gustado. Ya sabéis, como siempre, podéis ampliar información de todo lo que os estoy contando, pero eso sí, por favor, siempre que vayáis a utilizarlo a modo terapéutico o para tomar de modo oral, por favor, preguntar a un profesional. Son cosas naturales, pero tienen sus indicaciones, sus contraindicaciones, sus pros y sus contras, ¿de acuerdo? Entonces esto en principio es para todo el mundo, pero ojo, porque hay patologías y hay gente que tiene, bueno, pues sus cositas que hay que tener cuidado, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues nada más. Espero que os haya gustado este vídeo sobre la arcilla blanca, el kaolín. Y yo por hoy me despido. Último día del año, espero que lo disfrutéis y nos vemos el año que viene, ¿de acuerdo? Un besito, cuidaros.